atrás, nuestro país vivió una crisis institucional inédita que en criterio de algunos fue provocada por una histórica votación legislativa. Por cierto, una votación calificada de 38 diputados y diputadas y pertenecientes a 5 fracciones políticas de la zona legislativa, cuyo resultado fue la no reelección de un señor magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. No pretendo hoy profundizar en las facultades constitucionales que tiene este Parlamento para hacer lo que una mayoría de sus integrantes decidió hacer, o si ese plazo de votación fue extemporáneo o no fue extemporáneo, ni tampoco voy a entrar a dilucidar si este tema fue sobredimensionado por algunos actores de la vida pública nacional. Tiempo al tiempo, para que cada quien asuma su responsabilidad en el manejo de un tema tan sensible que pudo haber desembocado en consecuencias sociales nunca antes vividas desde la fundación de nuestra Segunda República allá por el año de 1942. Responsabilidad o irresponsabilidad, Dios lo dirá como mujer creyente. Una vez que la calma ha regresado, que los discursos incendiarios o no han bajado su intensidad y que los ánimos se encuentran más mesurados, considero que este es un momento propicio para exponer con claridad y transparencia las razones que me motivaron para oponerme a la continuidad en el cargo de un magistrado constitucional. Esta diputada ha sido crítica en términos generales de la labor desplegada por la Sala Constitucional. Jamás he cuestionado el trabajo individual de sus integrantes y tampoco he realizado señalamientos cuando existen votos salvados en determinados temas de interés nacional. Desde esa óptica, mi inconformidad contra dicha sala siempre ha sido de forma integral y no contra uno de sus jueces en particular. En este caso, el señor Fernando Cruz, a quien felicité por su madurez emocional y por haber entendido ese sentimiento. Tal malestar no es nuevo y por lo menos en 2 ocasiones he expresado mi pensamiento sobre el accionar extralimitado de la sala. Ejemplo, en el acta de la sesión plenaria 45 celebrada el 20 de junio del 2010. Esta legisladora llamó la atención sobre los alcances del voto 11.352-2010, toda vez que dicho tribunal le impuso a este Congreso que debía legislar, cómo legislar, y además en el plazo que debía aprobar una reforma constitucional y reglamentaria para incorporar el deber de probidad como causal de cancelación de credenciales de los legisladores. Manifesté en aquel momento, entre otras ideas, que ello representa no solo un abuso de poder por parte de los magistrados constitucionales, sino que también una total extralimitación de sus competencias legales, constituyendo una inaceptable violación al principio de separación e independencia de poderes. Dije adicionalmente que en el tanto la Sala Constitucional siguiera actuando de esa forma, el Parlamento no tendría ninguna razón de ser y que la potestad de legislar ya no residía más en el pueblo, delegada en 57 diputados y diputadas electos por medio del sufragio, sino que sería una potestad propia y exclusiva de 7 magistrados que no poseen la representatividad del pueblo. Es decir, sería una sustitución de ese Parlamento como primera fuente para la toma de decisiones políticas. Posteriormente, en el acta de la sesión plenaria 151, realizada el 5 de marzo del año en curso, volví a manifestar en contra de la Sala Constitucional, pero esta vez a raíz del origen o en el orden la orden girada al Poder Ejecutivo de suspender el trámite y sanción y publicación de la ley antitabaco, la cual había sido válidamente aprobada en segundo debate por este plenario. Hice énfasis en esa oportunidad que la sala debía respetar y aplicar las reglas de la democracia a fin de no caer en una especie de dictadura de los jueces, en donde el contenido normativo de la Constitución política podría crearse desde una forma antojadiza, atendiendo criterios de voluntad individual o de grupos que integra el tribunal en ese momento dado, en claro detrimento de uno de los pilares en que se afirma el Estado de Derecho, la seguridad jurídica.
Compañeros y compañeras diputadas, mi votación entonces no es producto de revanchas o de cobro de facturas pendientes que han dicho por ahí. Mi proceder no involucra asuntos personales ni nada por el estilo. Fue una manera de reafirmar mi desacuerdo con el proceder de la sala y por lo tanto mi voto negativo resulta consecuente con mis argumentos y bajo ninguna circunstancia debe verse con sorpresa, porque para eso están las actas. Quienes verdaderamente me conocen saben que siempre voy de frente, sin juegos debajo de la mesa, ni maquiavelaciones perversas, incluso voy más allá. Mi voto negativo representa lo que piensa el ciudadano y ciudadana costarricense sobre el tema. Según una encuesta realizada en la CID-CALO para el diario La República en el 2010, casi 7 de 10 consultados concordaron que es necesario ponerle límites a la sala, pues piensa que se está extralimitando sus funciones y asimismo un 62% de los encuestados consideraron que los magistrados, en vez de hacerle un bien al país con sus decisiones, le estaban afectando. El sentimiento de no conformidad con la sala es bastante generalizado y se manifestó válida y legítimamente con la votación política del pasado 15 de noviembre. Lo que no es válido ni aceptable es el doble discurso que manejan ciertos partidos políticos y la doble moral de algunos de sus militantes. Lo que hoy critican con vehemencia a esta no reelección, ayer intentaron hacer lo mismo, pero con una diferencia, no tuvieron el éxito. Para muestra, un botón, mejor 2 botones. Durante el periodo 2006-2010, los diputados de la fracción del PAC negaron el apoyo a la reelección de la magistrada Ana Virginia Calzada, reprochándole decisiones emitidas en torno a la reelección presidencial y a la constitucionalidad de las leyes de implementación del TLC con los Estados Unidos. La señora Calzada, abro comillas, tiene 16 años de ser magistrada y si deciden reelegirla serán 24, lo que supera algunas dictaduras en el continente, manifestó la exdiputada Leda Zamora, quien además llamó a ponerle fin a las magistraturas vitalicias, abro comillas. Y de verdad que se vale y se pudo hacer, lo que no se vale es decir lo contrario cuando están en condiciones contrarias. Nosotros no estamos de acuerdo con esta reelección, manifestaban. Estamos por la renovación de la sala. Debe ser remozada, dijo en aquel entonces el exdiputado Alberto Salom, quien probablemente olvidó sus palabras, puesto que fue uno de los manifestantes en la reciente marcha del Poder Judicial. Más recientemente, un señor diputado de ese mismo partido político, aprovechando la discusión en torno a la reelección o no del señor Rolando Vega Robert como magistrado de la Sala Segunda, dijo en el acta de la sesión 121 del 9 de diciembre del 2010, página 54, lo siguiente, y abro comillas: el artículo 163 de la Constitución Política es clara en cuanto al periodo de los 30 días naturales posteriores al vencimiento del periodo respectivo a la fecha en que se comunique que ha ocurrido con una vacante. Entonces, tal como lo hablamos hoy en jefes de fracción, existe la vacante, existe la comunicación del 9 de noviembre y no quisiéramos que se establezca en esta asamblea un precedente de elecciones automáticas de los magistrados de ningún tipo, por lo cual yo sí creo que es conveniente que se establezca en el momento de votación en la sesión del día de hoy y que no quede duda alguna sobre el nombramiento y voluntad de esta asamblea y no sea que no quede duda para la interpretación de que se puede hacer dado alguna elección automática. Cierro comillas. La posición acomodada y politiquera resulta más que evidente. En otras palabras, cuando censuran a un magistrado por las razones de fondo que fueran, es legal y ético, pero cuando otros lo hacen es irrespetar la independencia judicial y lo califican de autoritarismo político. Cuando les conviene, exigen la aplicación del 163 para evitar reelecciones automáticas de magistrados, pero si son otros, entonces el plazo es extemporáneo y exigen la aplicación del 158 constitucional. Es hora de madurar, compañeros, de reconocer la importancia de las reglas en los procesos de toma de decisiones. No podemos pensar que cuando no se logra lo deseado salimos corriendo con la bola en nuestros brazos. Señora diputada, se ha vencido su tiempo. Continuamos con...
Presidenta, queda un parrafito para que de 5 líneas, no sé si me dejan terminar. Muchas gracias, señor. De todas maneras tenemos tiempo hoy. Muchísimas gracias. Creo firmemente en la rendición de cuentas de los funcionarios públicos. Es un ejercicio saludable para la institucionalidad democrática de este país. Nuestros actos, quiérase o no, están bajo el permanente escrutinio público, y eso es precisamente lo que me motiva a explicar las razones del por qué no respaldé ni respaldo la reelección de uno de los integrantes de la Sala Constitucional. Votación que, por cierto, es absolutamente discrecional, sin olvidar la inevadible e indudable naturaleza político de los órganos legislativos que participan en este tipo de procedimientos. Muchas gracias, compañeros diputados, y gracias, señora Presidenta, por permitirme terminar.